Continuamos. ¿Qué tal, ¿Cómo Ruth? les va? Seguimos con las preguntas que nos están llegando. Una señora escribió preguntando: tengo mi hijo que siente atracción, le gusta una persona del mismo género. Ella pregunta: ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Yo me hago una pregunta también. Sí. ¿En las escuelas se tratan estos temas? Sí. Bueno, ahí tenemos el director. Vamos. Sí, bueno, es parte de la reglamentación vigente en la República Argentina, que es justamente la ley de ESI, es una ley nacional. ¿La ley de? ESI, Educación Sexual claro, ESI. Integral. En una primera instancia la ley apuntaba a un cierto tema, pero tuvo como una reformulación en donde se va ampliando los temas que se van a tratar en las aulas, desde el jardín hasta la educación superior no universitaria, es decir, profesorado, donde se forman a los profesores y a las maestras. Entonces, durante todo el rango del sistema educativo argentino hay que tratar de que sea parte de la currícula el tema de la educación sexual integral, en la que incluye el respeto por estas decisiones de los estudiantes de tener una atracción hacia su mismo género. Pero, a ver, una de las cosas que se trata, David, corregime si no, es darle libertad precisamente. Por ejemplo, un nene de 4 años se manifiesta. Sí, información y a la vez no reprimir estos deseos, sino poder tener libertad ante lo que está sintiendo, ¿verdad? Claro, O sea, acompañarlo en ese proceso de exploración sobre su sexualidad o su gusto o atracción, diríamos, ¿no es cierto? Inclinación sexual, diríamos. Pero bueno, eso es un proceso, primero de informar, acompañar y también, bueno, charlar mucho con la familia, ¿no? Se supone que tiene que haber un vínculo muy fluido de comunicación entre la familia y la escuela y el estudiante, porque si no... Hubo muchas discusiones de los padres, Sí. Muchos enojos, desacuerdos de los padres hacia la escuela o hacia la enseñanza, porque consideran que a los chiquitos no se les debería hablar. ¿Y cómo funciona eso ahí? Y fue momentos muy difíciles, se mediatizó demasiado, bueno, no sé si demasiado, pero estuvo muy en boca de todos. Eso permitió que mucha gente se entere que es ESI, por ejemplo, qué es esto de la ESI. Y eso por un lado me parece interesante, me parece que la gente logra una apertura de un conocimiento nuevo o se acerca a un tema muy, muy relevante. Pero sí, generó mucha discusión, mucha controversia, opiniones enfrentadas. Sí, era pertinente que se enseñe en las escuelas sobre estas cuestiones de educación sexual, porque siempre estuvo como muy relacionado a un tema de familia. La familia es como que era la responsable de tratar eso con los niños. El problema estaba que muchas familias no lo trataban. Entonces, y por otro lado, hay que saber tratarlo. tal vez no tenían las herramientas para poder abordar un tema así. Claro. ¿Cómo hace una madre o un padre para hablarle al hijo? Si lo trata mal, tal vez consigue lo contrario o lo pone peor la situación. Pero ¿qué familia está preparada para explicarle a un niño lo que le está pasando? Porque eso le está pasando al chico. Tal vez ni él mismo, chica, ¿no? o a la chica, tal vez ni él mismo o ella misma sabe qué es lo que le está ocurriendo o entiende. Y muchos de los casos también me parece que los adolescentes con la familia, con el vínculo de padres, son más cerrados, no se expresan mucho y de repente en la escuela, con su grupo de pares, se relacionan más y se demuestran más y esto está como más visto también. Eso también pasa. Entonces es como que en el colegio pueden tener esta visión y lo detectan o lo ven, qué inclinación tiene y tal vez la familia ni se dio cuenta. Me parece que, de mi punto de vista, me parece que la Iglesia evangélica cumple un rol muy importante en esto de acompañar a las familias y obviamente a los adolescentes o los jóvenes que están pasando en esta transición de sus vidas, ¿no? Me parece que siempre estuvo hay una presente. cosa. Sí.
lo que debemos comprender es que esto siempre ha existido en toda la historia de la humanidad. No es que ahora, porque hubo una gente desviada, empezó a enseñar eso y por eso hay tanta cosa rara. No, 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 eso estuvo siempre. Lo que pasa es que estuvo tapado, disimulado, reprimido, y ahora empezó a salir todo a la luz pública, ¿no? Más con los medios de comunicación que hay. Claro, como que hay otra libertad para hablar de estos temas. Sí, Mm, sí. sí. Pero hay cosas incomprensibles en la conducta humana, por eso la psicología, la psiquiatría, que durante cientos de años está estudiando y tratando de encuadrar las distintas conductas y descubrir los por qué, aunque yo he leído algo de todo esto y muy claro no está, tampoco los expertos tienen muy claro, por ejemplo, si se nace así o el niño o la niña se hace, o el joven o la joven se hacen de esa manera. Es la construcción de su propia identidad, me parece. En la adolescencia, en la niñez, hay como un proceso de construcción de quién soy como persona y cómo me veo como persona. Me parece que tiene que ver mucho con eso. Por eso creo que es importante el aporte que da la Iglesia evangélica y también la familia al ayudar a los adolescentes a poder identificarse y decir, esto soy yo, esta es mi identidad y así me percibo y así soy, ¿verdad? Me parece que la Iglesia hace muy bien ese rol. Y es importante porque, como les decía, a veces la familia no sabe cómo hacerlo. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Me parece que es un trabajo, no sé cómo lo ve usted como pastor, pero yo al menos lo que percibo es eso, que es un trabajo en conjunto entre la familia, entre la Iglesia, como para poder acompañar y ayudarlo a formar a su identidad. Básicamente el que tiene esa clase de conflictos, sea varón o mujer, sea niño o sea adolescente o más grande, le es mucho más fácil hablar su problemática, su angustia, sacar para afuera las dudas, los miedos, la frustración, con alguien diferente a su lazo íntimo, porque ahí hay valores emocionales muy fuertes y vergüenza y un montón de cosas. Entonces es más fácil hablar con un líder religioso o algún creyente que algo entiende, porque si no entiende nada le va a decir cualquier cosa. Le va a decir, vos portate bien. ¿Y eso qué significa? Si yo me estoy portando bien, estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces, alguien que la tenga clara y que pueda. O un profesional. Para eso están. Pero yo lo que noto que hay una influencia importante de los medios de comunicación, de las redes sociales, sobre estos temas. Se ven muchas imágenes muy comprometidas que eso también influyen en la formación de una psiquis, digamos, en formación, débil. No es una persona ya grande que está más definida. Entonces, en los mismos videitos esos que hay, se ven muchas cosas un poco raras y eso influye en la mente, en los pensamientos, en los sentimientos de los niñitos, también de los adolescentes. También los debates en los medios de comunicación, que a veces son con palabras muy rudas, muy fuertes, confunden un poco o algunos los llevan para un bando, hacé lo que vos quieras, no importa lo que los demás digan, y el otro bando que dice no se puede hacer nada, como que
una persona que está enferma, que está medio moribundo, ahí le dice, vos tenés que ponerte firme, tenés que respirar hondo. ¿Y para qué va a respirar el otro si No está, puede. no puede más? Algo parecido le pasa a una persona que tiene una inclinación, que tiene un deseo, una pulsión interna. ¿Qué le vas a decir? Vos tenés que portarte bien. Sí, yo me estoy portando bien. No estoy haciendo nada malo. Porque claro, es porque tiene ese deseo, tiene esa inclinación. Es mucho más complicado, es mucho más profundo. Entonces lo que yo aconsejaría que el padre, la madre o quien sea que está a cargo, trate de conectarlo o con un líder espiritual que sea maduro, que esté informado, o un profesional. Llevarlo a la iglesia es sanador. Porque así como en la sociedad hay toda clase de personajes, en la iglesia hay como un respeto generalizado hacia hombres, mujeres, niños, jóvenes, y como un deber en general de los creyentes de las iglesias de comprender, de perdonar, de entender, de ayudar. Eso hacen las iglesias, todas, todas. Es raro que haya una iglesia que haga mal. Hay alguna, puede haber, pero es muy raro. En general, todas las iglesias alientan y llevan bendición a las personas, a los niños, a los adolescentes. Y también en edades como las que hablábamos, tal vez adolescente, preadolescente, adolescente, tener un vínculo con un grupo de padres de la misma edad que compartan la misma fe, actividades como las que se hacen, ¿no? Ayudarlo a estar contenido desde ese lado, creo que es muy importante. Sí, vos sabés que yo nunca he visto en la iglesia que cuando aparece algún niño o niña con un comportamiento un poco diferente, que lo rechacen o que lo hagan de lado. No, lo integran enseguida y lo van como soportando, comprendiendo, hasta que se hace del grupo y todo sigue normal. A mí me pareció la pregunta que nos llegó Sí. Muy interesante y buena, porque muestra que la familia se está preocupando por su hijo o su hija, ¿no? Es que es así. Ese interés por saber cómo ayudo ¿Cómo hago? o cómo Claro. acompaño, qué hago para que él o ella esté mejor. Me parece que es un gesto de mucho amor de la familia. Lo que está principal, bueno. amor, paciencia, porque estas cosas no se arreglan de un día para el otro, comprensión. Porque claro, Y mucho diálogo, ¿no? Mucho hablar, mucho compartir. claro, a los golpes no se arregla. No. Antes, antiguamente, se arreglaban a los golpes, pero no da resultado. Y qué importante lo que decía el pastor, si uno también reconocer que como papá no podés, bueno, poder derivar el tema a un profesional, poder derivar el tema a algún pastor o algún líder religioso que pueda abordar esto. Creo que no esconderlo, ¿no? Sino poder enfrentarlo, dialogar y No, bueno, con la esconderlo es postergarlo. seguro, claro. Y sobre todo, esa postergación no queda en ese mismo estado, sino que se va como complejizando con el tiempo si queda ahí. Puede llevar a la persona conflictuada, reprimida, a la droga, al alcoholismo, a cosas raras. El diálogo es fundamental. Sí, sí. Interesante. Tranquiliza y para mí, no hay mejor lugar que la iglesia, los hermanos. No sé qué tienen muchos hermanos, hermanas, esa paciencia, ese amor. Tal vez nosotros los líderes andamos corriendo de aquí para allá, tenemos obligaciones, cosas que cumplir y atender, pero los creyentes a veces tienen esa paciencia, ese seguimiento, y es maravilloso ver cómo personas que entraron de una manera al tiempo están tranquilas, contentas, en medio de ese grupo receptivo, que bendice. Así que, bueno, que Dios bendiga a los padres porque no son tiempos fáciles, pero
Dios tiene la respuesta, Dios tiene soluciones para toda clase de problemas. Tenemos que acercarnos a la iglesia, pedir oración y Dios comienza a obrar. Así que Dios les bendiga, ¿no? Dios te bendiga.